Tres. Buenas tardes, buenas noches, amados hermanos. Dios les bendiga grande y poderosamente. Continuamos con estudios bíblicos. Hoy toca a nuestro hermanito Roberto Miranda. Nos va a traer la enseñanza del libro de Génesis. Estaremos escudriñando capítulo 15 en el nombre del Señor. Abre tu Biblia conmigo, por favor. Génesis capítulo 14. Vamos a refrescar la clase pasada, la clase anterior, y vamos a estar recordando un poco acerca del pasaje. Sabemos que una vez que Dios hace el llamado a Abraham y le dice que se vaya y él le va a mostrar esa tierra y le hace promesas y pactos a Abraham, y luego llega un momento con ese conflicto en el capítulo 13 entre las posesiones, los rebaños, los pastores que tenían, no tenían lugar para tantos animales y había una pequeña discusión allí. Entonces Abraham y Lot se tienen que separar y Abraham le dice que escoja la parte o el lugar donde quiere que esté su rebaño y su familia y todas sus posesiones a Lot, y Lot escoge la llanura, que la vio bastante fértil, cercano allí a la región donde estaba la gente de Sodoma. Luego, capítulo 14, empezamos a leer. Dice la palabra Génesis 14:1. En esos días estalló una guerra en la región. Amrafel, rey de Babilonia, Arió, rey de Eleazar, Queroloer, rey de Elam, y Tilam, rey de Goín, lucharon contra Berea, rey de Sodoma, en Birsa, y rey de Gomorra, en Sinam, rey de Ada, Semer, y rey de Soboín, y rey de Bela, también llamada Zoar. Entonces, como está viendo el pasaje, hermanitos, estamos en presencia de una guerra en Génesis capítulo 14, versículo 1 y versículo 2. Entonces, y el que vive en esas regiones es Lot. Entonces, seguimos leyendo el verso 3. Este es el segundo grupo de reyes que se unieron en sus ejércitos en el valle de Sedín, que es el valle del Mar Muerto. Versículo 4. Durante 12 años había estado sometidos el rey Kedorloer, pero en el año 13 se rebelaron contra él. Versículo 5. Un año después, Kedorloer y sus aliados llegaron a derrotar a los refaitas en Ariestaquín y los susitas en Ham, a los emitas en Sabin Caritín, el versículo 6, y a los eureos en el monte Seir, hasta el Param, al borde del desierto. Verso 7. Luego dieron la vuelta y llegaron a Esmipa, que ahora se llama Cades, y conquistaron todo el territorio de los amalecitas y también los amorreos que vivían en Esor y Tamar. Versículo 8. Entonces los reyes rebeldes de Sodoma y Gomorra, Amdam, Seboín y Bela, también llamada Zoar, se prepararon para la batalla en el valle del Mar Muerto. Lucharon contra Queroloer, rey de Elam, Tidal, rey de Gin, Azrel, rey de Babilonia, y Arioc, el rey de Eleazar, y era el cuarto rey contra 5. Eran 4 reyes contra 5. Versículo 10. Resulta que en el valle del Mar Muerto estaba lleno de los pozos de brea, así que cuando el ejército de los reyes de Sodoma y Gomorra huían, algunos de ellos cayeron en los pozos de brea, mientras el resto escapó a las montañas. Entonces los invasores, versículo 11, victoriosos, saquearon Sodoma y Gomorra y emprendieron el regreso a su tierra con el botín de guerra y los alimentos. Versículo 12 es donde vamos a hacer una breve parada. También capturaron a Lot, el sobrino de Abraham, que vivía en Sodoma, y se lo llevaron con todas sus pertenencias. Lamentablemente, donde hay guerra, donde hay conflicto, no pueden escapar los hijos de Dios que viven en esas regiones. Y entre estos reyes terrenales que no hacen la voluntad de Dios, sino que están bajo su propia justicia y sus propios pensamientos, no llegan a un acuerdo, no se sujetan a nada, sino sus propias necedades. Y entonces, inclusive,
va a afectarse Lot y toda su familia, va a afectarse Lot y sus pertenencias, como dice el versículo 12, y es capturado, es llevado cautivo, secuestrado, como le quieras llamar. Versículo 13, uno de los hombres de Lot escapó y le contó a Abraham, en el hebreo, que vivía cerca del robledo que pertenecía a Nanre, el amorreo, y Nanre y sus parientes, Escol y Abner, eran aliados de Abraham. Y cuando Abraham se enteró de su sobrino Lot, que había sido capturado, movilizó a 318 hombres adiestrados que habían nacido en su propia casa. Entonces persiguió el ejército de Kedorlaomer hasta que lo alcanzó en Dan. Lo que tenemos que resaltar aquí, como decían los hermanos el día de la clase, que Abraham, sin pensarlo, o sea, inmediatamente tomó lo que tenía para ir en rescate de Lot. No tenía un ejército, no tenía unas personas adiestradas para la batalla, solamente eran los siervos de su casa, los que estaban sirviendo con Abraham, su propia familia, y salieron estas 318 personas a buscar a Lot. Y lo que más impresiona es la fe de Abraham, que sabe que está de parte de Dios, sabe que Dios le va a acompañar y que se va a enfrentar a unos reyes, se va a enfrentar a ejércitos, pero él está confiado en el Señor. Versículo 15, allí dividió a sus hombres en grupos y los atacó durante la noche. El ejército de Queroloer huyó, pero Abraham lo persiguió hasta Oa, hasta el norte de Damasco. Verso 16. Abraham recuperó todos los bienes que habían sido tomados y trajo de regreso a su sobrino Lot junto con sus pertenencias, las mujeres y los demás cautivos. Me llama la atención, igualmente como conversaban mis hermanos, que en el momento de que el sobrino o su sobrino Lot o el pariente cercano de Abraham es cautivado, es cautivo, llevado en secuestro, llevado prisionero, y este siervo logra escapar y le da aviso a Abraham, la respuesta inmediata para buscar a su hermano, a su pariente cercano, a su sobrino Lot. Es increíble la respuesta de Abraham y con lo que tiene es que él va a buscar resolver, buscar darle ayuda a ese pariente, a Lot. Versículo 17, ahí sí vamos a hacer un poco más lento el pasaje. Dice la palabra de Dios que ahora va a entrar este Melquisedec, que tenemos que estudiar, inclusive tenemos que ir al libro de los Hebreos para recordar un poco, si me permite mi hermano Roberto Miranda, refrescamos un poco esa parte allí, que me pareció muy interesante. Versículo 17, después que Abraham regresó a su victoria sobre el rey de Kedorlaomer y todos sus aliados de Sodoma, sabió encontrarse con él en el valle de Seif, que es el Valle del Rey. Versículo 18, muy importante, Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, le llevó pan y vino a Abraham. Y Melquisedec bendijo a Abraham con la siguiente bendición. Bendito sea Abraham por Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que derrotó a los enemigos por ti. Vemos aquí quién ha ganado la batalla cuando fue Abraham a buscar a su sobrino Lot. Aquí está diciendo Melquisedec quién lo está haciendo. Luego Abraham dio a Melquisedec una décima parte o un diezmo de todos los bienes que había recuperado. Vamos, acompáñame por favor para entender un poco quién es este Melquisedec. Mi hermano estuvo hablando en el libro de los Hebreos, Hebreos capítulo 2, vamos allá un momento, acerca de este Melquisedec. Hebreos capítulo 2. Dice la palabra, hablando de la superioridad de Jesús, porque es necesario que entendamos que Jesucristo, como lo está plasmando el escritor de Hebreos, quiere darle a entender a los judíos, a ese pueblo de Dios,
que Él es superior a los ángeles, superior a todo. Versículo 14 dice la palabra: por lo tanto, ya tenemos un gran sumo sacerdote que entró en el cielo y es Jesús, el Hijo de Dios. Aferrémonos a lo que creemos. Versículo 15. Nuestro sumo sacerdote comprende nuestras necesidades porque Él enfrentó toda y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Perdón, hermano. Hebreos 2, ahora sí estoy leyendo el que es, trataba en la siguiente. Versículo 14. Debido a que los hijos de Dios son seres humanos, ahí sí estamos en el pasaje, hechos de carne y de sangre, el Hijo también se hizo carne y sangre, pues solo como ser humano podía morir y mediante la muerte podía quebrantar el poder que tenía el diablo, el poder que tenía sobre la muerte. Versículo 15, únicamente de esa manera el Hijo podía libertar a todos los que vivían esclavizados por el temor de la mente, desde la muerte. Versículo 16, también sabemos que el Hijo no vino para ayudar a los ángeles, a los ángeles, sino que vino para ayudar a los descendientes de Abraham. Por lo tanto, era necesario que en todo sentido Él se hiciera semejante a nosotros y a sus hermanos para que fuese nuestro sumo sacerdote fiel, misericordioso delante de Dios. Entonces podría ofrecer un sacrificio que quitara el pecado del pueblo, debido a que asimismo ha pasado por sufrimientos y pruebas, pues puede ayudarnos cuando pasamos por estas pruebas. Hablaba mi hermano en este estudio, ¿cuál es la función del sacerdote? El sacerdote tenía funciones, como lo leímos en Malaquías ese día, que purificaba. El sacerdocio era para purificar primeramente al mismo sacerdote, también purificaba al pueblo y era el único intermediario que existía en ese momento entre Dios y los hombres. Y ahora tenemos acceso a la gracia de Dios. Ahora sí vamos a leer el pasaje que estaba leyendo hace un ratillo, que es el Hebreos 4:14. Ahora sí lo vamos a leer. Ya sabiendo esto, ahora, por lo tanto, ya que tenemos ese sumo sacerdote, ya lo tenemos. En el tiempo de Malaquías, ese era el intermediario. Él era el que purificaba primeramente a sí mismo, luego a los demás. Ahora que ya tenemos ese sumo sacerdote, como dice Hebreos 4:14, que es el Hijo de Dios, que se sentó a la diestra de Dios, versículo 15, nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades porque enfrentó todas y cada una de las pruebas. Capítulo 5, versículo 1 al 6. Todo sumo sacerdote es un hombre escogido para para representar a otras personas en su trono ante Dios, en su trato ante Dios, perdón. Él presenta a Dios las ofrendas de esas personas y ofrece sacrificio por los pecados y puede tratar con paciencia la ignorancia de esos descarriados, porque él también está sujeto a las mismas debilidades. Verso 3, por esa razón debe ofrecer sacrificio tanto por sus propios pecados como por los del pueblo. Verso 4, pero a nadie puede llegar a ser un sumo sacerdote, solo porque desee tener ese honor. Tiene que ser llamado por Dios para que ese trabajo, y como lo hizo Aarón. Por eso Cristo no se honró a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino que fue elegido por Dios cuando dijo: tú eres mi hijo amado y yo he llegado a ser tu padre. Y en otro pasaje que le dice: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Daba otro paralelo importante, con esto ya estoy terminando, en Hebreos capítulo 7, último pasaje, del 1 en adelante, dice: este Melquisedec fue el rey de la ciudad de Salem y también sacerdote. Estoy leyendo en Hebreos capítulo 7:1. Cuando Abraham regresaba triunfante de la batalla contra los reyes de Melquisedec y salió a su encuentro y lo bendijo. Versículo 2. Después que Abraham tomó la 10ª parte de todo el diezmo, de todo el botín que había capturado en la batalla, le dio a Melquisedec. Este nombre significa rey de justicia y rey de Salem significa rey de paz. Versículo 3, no hay registro de su padre, ni de su madre, ni de ninguno de sus antepasados. No hay principio ni fin de su vida a semejanza del Hijo que sigue siendo sacerdote para siempre. Consideren entonces la grandeza de este Melquisedec. Incluso Abraham,
El gran patriarca de Israel reconoció esto al integrarse la 10ª parte de lo que había capturado en la batalla. Vemos aquí la semejanza que vemos en este pasaje entre Jesucristo y Melquisedec, sin inicio, sin fin, y son sacerdotes para siempre. En el tiempo antiguo estaba de los levitas y de Aarón, como decía Hebreos, ese sumo sacerdote que se purificaba a sí mismo, luego al pueblo, y era el único intermediario. Ahora tenemos el Hijo de Dios, y ahora ven la genealogía. Para los judíos era importante la genealogía. Nosotros estamos en la primera línea, somos los hijos de Dios. Hay mucho más que hablar, porque la clase fue muy extensa. Vamos a dejarlo aquí y continuamos con mi hermano Roberto Miranda. Dios les bendiga. Gracias, Alejandro. Debías de extenderte más porque es muy amplia la enseñanza del capítulo 14. Puntos inclusive que no llegamos a tocar es la sombra que Abraham es de Cristo, porque Abraham cuando ve a su sobrino, ¿verdad?, cautivo y que ha sido llevado a cautividad, a prisión por el enemigo, va por él. ¿Y a qué vino Jesús? ¿A buscar qué? A los cautivos Los que se habían perdidos. perdido, ¿verdad? Los que se habían perdido. Entonces, tiene esa naturaleza, tiene esa similitud. Dios le ama a Abraham porque Abraham tiene ese sentimiento, ¿verdad? Vino a buscar, a rescatar, a redimir, ¿verdad? Y la redención fue con el poder de Dios, claro. Fue con el poder de Dios. En Juan capítulo 6, el Señor Jesús dice, todo lo que el Padre me ha dado, ¿verdad? No lo echaré para afuera, sino le daré vida eterna. Le daré vida eterna. No lo echaré para afuera. El que decide es Dios, el Padre. El Hijo simplemente obedece al Padre y sigue al Padre y representa al Padre. Y aquí Abraham está haciendo lo mismo para darnos una idea de cómo es. Y por eso Melquisedec, el sacerdocio, lo bendice, porque está diciendo esto que hiciste está bien. Esto que hiciste está muy bien. Por eso lo hace. Y vemos ya la sombra del sumo sacerdocio de Jesús aquí ya representado completamente, porque es un sumo sacerdocio, es un sacerdocio, el orden sacerdotal es mucho mejor que el orden sacerdotal levítico porque es eterno, es eterno. En la Iglesia Católica conocemos bien lo que son órdenes sacerdotales y sabemos que todos son temporales, ¿verdad? Y no nomás aquí, no hay, en la Iglesia Católica no hay órdenes sacerdotales levíticas, pero hay órdenes sacerdotales maristas, jesuitas, dominicanos, dominicos o, bueno, lasallistas, hay una variedad de órdenes sacerdotales. Pero eso lo único que quiere decir es una organización para llevar a cabo una función del sacerdocio. El sacerdocio es ese trabajo de intermediación que estamos viendo. Bueno, si no hay alguna pregunta o comentario adicional sobre el capítulo 14, y si lo hay, adelante. Tenemos a Lisbeth y Alejandro. Alejandro primero. Sí, que hay algo importante que está en el capítulo 14 que no mencioné en el resumen, pero voy a hacer un breve comentario. Y es que Abraham no quiso recibir absolutamente nada de los reyes terrenales. Él le dio honor, fue a Melquisedec. Inclusive, si leemos el versículo 21, dice, el rey de Sodoma dijo a Abraham, devuélvele a mi pueblo, el cual fue capturado, pues no puedes quedarte con los bienes para recuperarlo. Versículo 22, Abraham le respondió al rey de Sodoma, juro solemnemente ante el Señor, ante Dios altísimo y creador de los cielos y la tierra, que no tomaré nada de ti, ni lo prestaré, ni lo presentaré, ni lo usaré, sino
únicamente lo que hayan comido y lo que hayan consumido. O sea, me llama mucho la atención esa parte, que estuvimos conversándolo también, y es que de aquel incrédulo, de aquel que sabe que está haciéndolo realmente mal, no le vamos a dar ese beneficio de que él pueda decir que él tuvo parte en las cosas que está haciendo con el Señor. Me hizo acordar también un estudio que hizo mi hermano Agustín, de cuando te sirvan a la mesa comida y tú sabes que viene como es de sacrificado a los ídolos y te lo están diciendo, y no es que exista tal ídolo, no es que existe. No, sabemos que son dioses que no ven, que no escuchan, que no caminan, pero por testimonio de ellos, no comerlo. O sea, igualmente por testimonio de este rey, para que no se gloríe en que hizo absolutamente nada, Abraham no va a querer participar de ello. Hermana Y Lee. eso, muy bueno, hermano. Sí, muy bueno. Ahorita vamos a hacer un comentario sobre eso también, pero dejamos que Lisbeth. También quería recordar que hablamos que Melquisedec, rey de Salem, que la palabra Salem tiene su raíz de Shalom, que significa paz. Eso también lo comentamos en la clase pasada. Y también que en el verso 20 que dice, y le dio a Abraham los diezmos de todo, es la primera vez que hace mención en la Biblia de los diezmos, que diezmo es lo que su concepto yo estaba buscando. Entonces dice en Deuteronomio 14, 22, que dice, indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiese tu campo. Entonces, es la primera vez que hace mención la Biblia de lo que es el diezmo. Otra vez otra sombra, ¿verdad? Otra sombra de que se merecía eso, porque era el orden de Melquisedec, que era sacerdocio, porque sabemos que en la ley de Moisés el diezmo era para alimentar a los levitas, porque los levitas no tenían un terreno específico para ellos. No era su trabajo, no era de labrar tierra, sino era del orden religioso, ¿verdad? Espiritual. Y no sé si lo comentó también Alejandro en el resumen, porque ya un poquito tarde, que usted también decía que Melquisedec, bueno, lo dice también allí, que él apareció como de la nada. No hace mención de sus padres ni de ningún antecedente, sino aparece allí. Y eso hace que el escritor de los Hebreos pues lo compare también con el sumo sacerdote, que es nuestro Señor Jesucristo, porque no, bueno, como Alejandro y ustedes lo explicaron en la clase pasada, pues no viene de humano, ¿no? Sino viene de Dios, de perpetuidad, de que siempre estuvo. Y entonces era mi pregunta a la clase pasada, ¿por qué el orden, según el orden de Melquisedec? Porque no tiene principio, no tenía una línea ni con los levitas, ni nada de eso, no un orden sacerdotal, sino que él había venido para pagar y por todos nuestros pecados, ¿no? Una vez por todas. Lisbeth, no importa si Alejandro lo dijo o no, porque mientras más se repita, mejor, para que entre en el cerebro de cada uno de nosotros y en nuestro corazón. O sea, no te preocupes de repetir, porque es importante. El Señor Jesús repetía muchas cosas. Ciertamente, de cierto os digo, así decía, ¿verdad? Lo tenía que hacer. Amén. Alexander. Hola, bendiciones, buenas tardes. Una pregunta, hermano. No sé si en ese momento ya existían las espadas y ese tipo de armas, pues. Pero lo que me llama la atención es que Abraham con 300 criados derrota a unas personas que habían derrotado a unos reyes ya. Entonces quizás nos demuestra un poco lo que es el poder de Dios sobre Abraham. O sea, es una pregunta, pues. No es un comentario, sino más bien es una interrogante que me surge allí, pues. Y bueno, aunque no está descrito cuánto ejército tenía cada rey, ¿verdad? Se supone por el hecho de que se llaman rey, de que eran naciones, eran países, ¿no?
Ahora, no eran países tan grandes como los que tenemos ahora, pero seguramente tenían un chorro de soldados, porque ya para ese entonces había esas guerras, ¿no? Y aquí, vamos, cuando vemos el ejemplo de Gedeón, por ejemplo, en el libro de Jueces, Gedeón con 300 hombres derrota a los madianitas, que eran como las estrellas, como la arena de la tierra, que eran no se podían ni contar de la cantidad de enemigos que había. Y los derrota sin disparar una sola bala, sin echar una sola lanza, sin usar un solo cuchillo o espada, nada, ¿no? Nomás tocando una especie de tambores. Los derrota para demostrar el poder de que Dios tiene en todos estos asuntos. Dios no necesita nada, ¿verdad? Y todos tenemos que aprender a hacer eso, ¿verdad? Y es más, Gedeón le faltaba fe porque Jehová le dijo, tú como uno solo derrotarás a los medianitas como un solo hombre, que no estoy yo contigo. Con eso es todo lo que necesitamos, es a Dios con nosotros, y lo demás no hay nada, no necesitamos más para vencer al maligno, eso no hay duda. Pero aquí ya estamos viendo una sombra de eso, ¿no? Obviamente, como decía Alejandro, es una demostración de la fe, el hecho de que con 318 criados se haya podido derrotar a toda esta gente. Y recuperar el botín, recuperar a Lot, recuperar a la gente, además de Lot, ¿verdad? A mucha gente que se recuperó del pueblo de Sodoma. Y hay otro punto más que vale la pena mencionar, que el que viene a salvar no juzga a la víctima. Y quiero establecer ese punto bien importante, porque la víctima era Lot y el pueblo de Sodoma. Y ya sabemos cómo era el pueblo de Sodoma y Lot. ¿Eran buenos o malos? Alejandro dijo así, pero Eran malos, Henry dijo malos. Malos. Eran malos. Eran prácticamente tibios, malos. eran tibios. No, eran malos. ¿Hasta qué Cuando, punto? cuando fue, Malos, cuando dice fue, usted. cuando fue Jonás, no atacaron a Jerusalén, pero 70 años después que se fue a Jonás, atacaron a Jerusalén. Se llevaban a la gente, a los judíos, con anzuelos en la cara, en el cuerpo, y los arrastraban detrás de los caballos hasta que se murieran. Fue a Nínive, pero sí, pues tiene razón. Pero, o sea, ¿y a quién vamos a salvar? ¿A los buenos o a los malos? A todos. Ah, A todos. A todos, es lo que estamos viendo aquí. Estamos viendo eso, ¿no? Vino a buscar al perdido, o sea, al pecador. Si amén. fuera que Jesús no vino a salvar a los buenos, vino a redimir a los pecadores, ¿verdad? Y eso es lo que estamos viendo aquí. Y el sacrificio que Abraham dio fue el diezmo, ¿verdad? Cristo dio su sangre, pero el rescate Amén. fue eso, ¿verdad? Dio el diezmo. ¿Ok? ¿Alguna otra cosa ahí? Bueno, yo les dije que iba a dar una aplicación rápida, sobre el asunto pero ya se me olvidó. Ya, fíjese, ya se me olvidó la aplicación que iba. Seguramente no era importante. Bueno, yo había comentado, Roberto, no sé si eso te refresca un poco la idea, que Abraham no quiso quedarse con ninguno de los bienes de Sodoma para testimonio para el rey, para que él no se enalteciera ni dijese que él fue el que tuvo parte. Pues, los que son de Venezuela les va a gustar eso, porque en 1998 estábamos en una campaña evangelística en la ciudad de Mérida, Venezuela, y habíamos rentado el auditorio en un hotel grande, invitado a gente, estábamos repartiendo 80,000 folletos en la calle, a todo mundo, Ah. y repartiendo a todo mundo en la calle. Y queríamos poner unas lonas anunciando la campaña en las calles, pero fuimos al municipio, a la presidencia y al gobierno, y dijeron que no se podía, que se necesitaba sacar un permiso y que ellos no daban el permiso. Y no sé quién nos escuchó
Eso me lo contaron y llegó un señor y dijo, no, si ustedes quieren poner esos anuncios, con mucho gusto nosotros se los ponemos. Y de, ah, caray, qué bien. Entonces vamos a poner anuncios que digan campaña de la Iglesia de Cristo, ¿verdad? Conozca a Jesús, en fin. Y dijo, pues solo les pedimos una sola cosita, que fue que podemos poner en la pancarta esa abajo, que diga cortesía de Cervecería Polar. Cortesía de cerveza polar, ¿verdad? ¿A quién vamos a, quién va a ser quién va a ser el glorificado? Cerveza. Pues no Bueno, decía. pero había que salvar a todos. Cerveza polar. Sí, lo que pasa es El que, osito, Oliver, el oso. Hasta el oso, hasta el lo que oso. pasa es que empresas Polar abarca harina, mantequilla, abarca muchas cosas. Solo que nosotros pensamos es en la cerveza. Sí, claro. Exactamente. Entonces tuvimos que decir muchas gracias, pero no. Okay. Solo eso quiero recordarles. Y algunos de ustedes estuvieron ahí y se van a acordar de eso. Algunos de ustedes ni nacían todavía, pero en fin. Ok, ya le quitamos bastante tiempo al asunto, ya son las 2:43 y no hemos empezado el capítulo 15. ¿Algún otro comentario antes de empezar? ¿No? Entonces vamos al capítulo 15 del 1 al final. Son 19 versículos. ¿Quién nos hace el favor de leer? Bueno, yo voy a leer. ¿Sí? Ok. Sí. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me harás siendo así que ando sin hijos y el mayordomo de mi casa es este Damaseno Eliezer? Dijo también Abraham, mira que no me has dado prole, y aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó afuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Y le dijo, yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Y él respondió, Señor Jehová, ¿en qué conoceré que he de heredar? Y le dijo, tráeme una becerra de 3 años y una cabra de 3 años y un cordero de 3 años, una tórtola también y un palomino. Y tomó él todo esto y los partió por la mitad y puso cada mitad una enfrente a la otra, mas no partió las aves. Y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos y Abraham los ahuyentaba. Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham. Y he aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran fuerza, con gran riqueza. Y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Y en la 4ª generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo, a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates, la tierra de los eneos, los eneseos, los cadmoneos, los eteos, los fereceos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los jerjeseos y los jebuseos. Amén. Activa tu micrófono, Roberto, por favor. Y lo debíamos de seguir leyendo porque la tirada es larga y la historia es larga, pero vamos a parar ahí porque también tenemos un factor de tiempo y tenemos una eternidad para estudiar esto. O sea que no
Sí. No tenemos el tiempo corto ni limitado, sino vamos a vivir eternamente. Ok, después de estas cosas ya supimos lo que pasamos, ya regresó Abraham a su casa, está ahí, pero Abraham todavía sigue dudando. Cada vez que vamos, o sea, una de las cosas que tenemos que ver es cómo va creciendo la fe de Abraham. Y por eso tiene que hacer preguntas. Abraham es igual que Gedeón, es igual que muchos de nosotros, ¿verdad? Mucha gente que le pedía a Jesús, danos una señal, ¿cómo voy a saber? ¿Cómo estoy seguro? ¿Cómo quiero, o sea, cómo quieres que yo crea nomás así porque me lo dices? ¿Verdad? Entonces, ese proceso de creer es una cosa que Dios nos está dando la oportunidad de hacerlo. Fíjate, no se olviden que lo que Dios le dijo a Abraham que le iba a dar, ¿verdad? Capítulo 12, versículo 2, haré de ti una nación grande, te bendeciré, engrandeceré tu nombre, serás bendición, ¿verdad? Y todo, el 2 y 3, bendeciré a todos los que te bendigan, el que te maldiga maldeciré, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Eso es una promesa medio grandota, ¿no? Medio gigante. Y tú andas por aquí tú solito y ya viejito y tu mujer estéril y tienes que preguntarte cómo lo voy a hacer, ¿verdad? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? Y estás preguntándote cómo lo vas a hacer. Me gusta, por ejemplo, el otro día estábamos hablando de esto con el hermano Henry en una de las clases y alguien le dijo, en el cielo usted va a caminar. Y él le contestó, no señor, yo en el cielo voy a volar, ¿verdad? Amén. Que es mejor que caminar todavía. Amén. De eso se trata, o sea, de eso estamos hablando. Entonces, antes de que él hablara nada, dice que el Señor vino a Abraham en visión y le dijo, otra vez repetición, no temas. ¿Cuántas veces en la Biblia dice no temas? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Muchísimas veces. 365 veces. De menos. ¿Verdad? No temas. Y me encanta lo que dice, yo soy un escudo para ti. ¿Y qué es un escudo? ¿Y para qué sirve el escudo? Para proteger. Proteger. ¿Ok? ¿Proteger de qué? A los Dardos, enemigos. espada, lanza. Como describió el apóstol Pablo allá en Efesios, que el escudo detiene esos dardos del enemigo, las acechanzas del enemigo. Del maligno, ¿verdad? O sea, estoy protegiéndote, te estoy protegiendo, simple y llanamente, no te pueden hacer nada. ¿Verdad? Y lo mismo que le dijo a Josué, en Josué capítulo 1, nadie te va a alcanzar, nadie te va a hacer daño, nadie te va a hacer daño. Fíjate que o sea, eso no es cualquier cosa que te digan eso, no es cualquier cosa. Pero cuando nosotros estamos pensando, ¿no? Cuando dice no temas a los que pueden quitar la vida, no, esos no los temas. Hay muchas escrituras, ¿verdad? Muchas escrituras. ¿Se les ocurre alguna otra escritura que podemos pensar de que estamos protegidos por Dios? ¿Que alguien pueda citar? Pónganse las pilas. Hermano Henry, Mande. yo utilizo mucho bueno, nosotros, la realidad, mi pensamiento sobre esto es el siguiente. Nosotros, Dios tiene un plan con nosotros preparado desde ese tiempo de Abraham. Y lo podemos ver que es de Génesis 3:15. Pero si hay algo muy importante, y se lo dijo, que mencionó, me recordó esto que cuando lo mencionó a Josué, siempre trato de utilizar esta estructura, Josué 1:7, ni a la izquierda ni a la derecha. Este punto es bien importante. Y todo lo que emprenderás será de beneficio. O sea, ahí prácticamente ustedes ya dirán, está sencillo. Entonces nosotros ya Dios tiene un plan con nosotros, pero el punto humanamente es que nosotros siempre debemos de estar bajo una estrategia.
porque como aquí es una guerra, y ahí, Entendido. por ejemplo, vemos que es una guerra y es lo único que tenemos que tomar desde el punto de vista. Allá pues se desarrolló en punto de pelearon 4 contra 5 reyes, pues esto es continuo, la continuación es. Entonces nosotros, nadie, Dios tiene un plan con nosotros somos los que nos dan la libertad de poder hacer la estrategia, tenemos que tenerla nosotros clara, porque ninguna persona que no tiene estrategia, porque uno de los puntos es importante que he podido llegar a la conclusión es que cualquier cosa que usted se equivoque, que se vaya para la izquierda, para la derecha, eso tiene un costo. Entonces, para nosotros como cristianos tenemos que tener, no haya desviación, pero eso tiene que ser, tenemos el plan de Dios para nosotros desarrollamos la estrategia. Y esto tiene que ser como diario, mensual, no sé, pero tenemos que tener claridad sobre el camino sobre que estamos parados, donde vamos, porque cualquier cosita, cualquier cosa, hermano, que nosotros no hagamos bien, que no pensemos, que no razonemos, va a tener un costo. Y a veces muchas cuestiones a nosotros en la vida a veces nos cuesta, por ejemplo, costos económicos que son acá. El problema es que nosotros nos vayamos a quedar a un lado de eso, que allí nos cuesta la vida, porque ahí está la paga del pecado de la muerte. Entonces, eso yo como que lo he tenido claro y lo he venido, lo desarrollo en este versículo para mí es la base de lo que voy a desarrollar diariamente, y es importante tener presente que nosotros no vivimos, vaya, por ejemplo, nosotros pensamos y decimos, tantas guerras allá. Lo único que la guerra en nosotros se volvió ya no material, sino que se volvió espiritual. Entonces, o sea que nosotros continuamos en el mismo, claro, como planteado desde el punto de vista que nadie nos va a hacer nada, nadie nos va a hacer nada. Incluso eso ustedes podemos ver que dice, estamos ahí en Hebreos, que es como un león que anda detrás de nosotros, pero él está amarrado y es Satanás. Pero nosotros realmente tenemos que tener claridad que no es que cuando lo estudiemos, fueron aquellos, pero cuando lo traemos al plano personal, al plano de la iglesia, tenemos que tener claridad sobre estos puntos. Dios les bendiga, hermano. Gracias. Gracias, hermano Iván. Ahorita me hicieron pensar, Iván, una cosa específica. Estamos hablando de que Abraham está en el proceso de aumentar su fe, ¿verdad? ¿Cuál era la prueba? La prueba que estaba pasando Abraham cuando Abraham se entera de que Lot lo han secuestrado. ¿Cuál era la tentación de Abraham? Pienso que esa tentación, hermano, podría haberse dado en que él quisiera haber negociado con esos reyes por su liberación. Pienso yo que ahí puede estar la tentación. Buscar el camino del hombre y no buscar el camino de Dios. Exacto. O sea, tener miedo y decir, no, mejor vamos a ver cómo le hacemos, ¿verdad? Si pagamos un rescate, porque aquí está esta gente son reyes de países y Abraham es un ganadero, un campesino, ¿verdad? Sí. Y entonces mira, te doy 15 vacas por Lot, ¿verdad? Y 10 vacas por su esposa y 5 vacas por sus hijas y así, ¿verdad? Pero decidió, no hizo eso, sino se fue a pelear, ¿verdad? Con ellos. Y cuando gana la batalla, ¿cuál fue la tentación que le ofreció el rey de Salem? De quedarse con todo. Todo el dinero. Dinero. ¿Sí? Qué bonito, ¿verdad? ¿Cómo prefieres predicar la palabra, hermano? ¿Trabajando para predicarlo por tu cuenta o si alguien te ofrece $1,000 a la semana? Pero te dice, mira, pero tienes que predicar esta doctrina, no la que tú tienes. Pablo De dijo gracias que, recibimos, de gracias damos. y Pablo dijo que nadie le va a quitar el gozo de poder predicar gratuitamente. ¿Verdad? Así dijo Pablo, ¿verdad? Sí.
Así dijo Pablo. Es un gran gozo. Así es. Entonces ya vimos dos tentaciones ahí específicas, ¿no? Entonces las libró las dos tentaciones y sin embargo, Dios sabe lo que Abraham necesita porque se le presenta otra vez y le dice no temas, yo soy tu escudo, fíjate. O sea, ¿necesita Abraham más refuerzo o no? Claro que sí. ¿Verdad? Josué no era un novato. Josué desde chiquillo había estado siguiendo a los pies de Moisés, siguiéndole por todos lados. A donde iba Moisés, ahí iba Josué con él. Ha estado aprendiendo durante toda su vida, ¿verdad? Y de todos modos necesitaba y nosotros somos igual. Necesitamos que nos ayude cada vez dejar. Y la razón que debemos de pensar así es para que nosotros le glorifiquemos a Él y no nosotros. A Él y no a nosotros. Lo que estamos viendo de Abraham es que la fe no le hace a él sentirse más capaz. Oigan bien, ¿verdad? Cuando nos incrementa la fe, no quiere decir que nos sentimos más duchos para hacer las cosas, más capaces de explicar, más capaces de hablar, más capaces de enseñar, más capaces de ayudar. No, no. Nuestra capacidad no existe, ¿verdad? Todo lo puedo en Cristo que Cristo me que me fortalece. Amén, ¿verdad? Entonces, le dice, no temas, Abraham, y le está diciendo, porque yo soy un escudo para ti. O sea, tú no te estás refugiando en ti mismo, te estás refugiando en mí, y por eso tu recompensa va a ser muy grande. Fíjate bien, por eso tu recompensa va a ser muy grande. Lo miras al revés. ¿Entendemos mejor o no? ¿Sí? Sí, Comentarios, preguntas. hay tanto de comer de aquí, tanta carne, que si tratamos de vivir la vida a través de Melquisedec o de Moisés o de Abraham, va a ser mucha vida que tenemos que vivir. Tenemos que morirlo y volver a nacer 50 veces para poder cumplir con todo lo que ellos estaban pasando, que es algo bueno. Así es. Así es. Entonces, cuando Dios le dice, mira, yo soy tu escudo, yo te estoy cuidando, no te preocupes, y esto y aquello, ¿qué hace Abraham? En vez de decir, gracias, ahorita vamos a la siguiente batalla. No dijo eso. Ay, Señor Dios, mira que estoy viejito, mira que no puedo tener hijos, mira que Sara no, que este esclavo que ni siquiera es de mi tierra, es de Damasco, es un sirio cualquiera. Ese es el que va a heredar aquí todas las cosas. Fíjate cómo está pensando. ¿Será positivo o negativo el pensamiento de Abraham? Negativo, ¿Y cómo pensamos nosotros muchas veces? negativo. Negativo, ¿verdad? ¿Para qué voy a tocar la puerta si no me lo van a contestar? ¿Para qué le voy a hablar a ese fulano si no me va a decir, me va a insultar? Va a Sí, decir que no. Mejor no le digo nada. él está muy enredado en su iglesia y no va a querer venir a su denominación y no va a querer venir a oír lo que estamos diciendo y enseñando. Ok, perfecto. Entonces, ¿qué le contestó Dios? Versículo 4, ¿verdad? Le dijo, tu heredero no será este, o sea, no va a ser Eleazar, sino uno que saldrá de tus entrañas, él será tu heredero, ¿verdad? Y luego el Dios, Señor lo llevó afuera y le hizo mirar el cielo y le dijo, mira el cielo y cuenta las estrellas, si te es posible contarlas. Hermano Roberto, Así será su descendencia. Amén. Dígame. yo pienso que Jesucristo como que lo recargó, lo hizo planteo bien bonito, ¿va? Yo siento que Abraham en ese momento lo vio imposible desde el punto de vista de hombre, ¿va? Por su vejez, por su situación que está viviendo, entonces ahí lo vio, y que solo tenía al hombre de confianza ahí. Pero más sin embargo, aquí pues los apóstoles todavía vinieron a ayudar y le repite, o sea, prácticamente le hace una repetición nuestro Señor Jesucristo. Lo que para el hombre es
imposible para Dios, todo es posible. Y ahí relaciona también, menciona porque después menciona tiene y hace hincapié en la fe. Entonces, más que todo, esto, así como Abraham fue creciendo, como lo está planteando, lo mismo Jesucristo nos enseña, y incluso mencionó una semillita pequeña, mira, esto se va a hacer una gran planta. Entonces, todo va relacionado. Y lo que pasa es que esto de creer no es ahí tan fácil, ¿verdad? Sino que incluso ellos mismos, los apóstoles, tuvieron que decirle, Señor, aumentanos la fe. O sea, yo creo que esa petición la tenemos que continuar haciéndola. Así las mismas dificultades, ya podemos ver a Abraham con las mismas dificultades humanas que nosotros tenemos, ni mejor ni mayor a los que tenemos. Amén. Amén. Sí. Y el versículo 6 dice, y Abraham creyó al Señor. Eso es tremendo. Ya nos está diciendo, o sea, aquí no hubo ningún milagro, ¿se dan cuenta? O sea, todavía no hay milagros, simplemente, o sea, milagros así tremendamente visibles. Pero Abraham está viendo la gloria de Dios porque vio que la batalla fue de él, ¿verdad? Pudo rescatar a todos, no se le perdió ni uno, todas las posesiones, todo regresó, todo, va todo bien. Entonces Abraham creyó al Señor y aquí empezamos a ver lo que es más importante de todo lo que estamos viendo aquí. ¿Qué es lo que a Dios le agrada? ¿Qué es lo que a Dios le agrada? ¿Verdad? ¿Dios le agradó que Abraham fue por Lot? Sí. ¿Que Dios recogió sus posesiones? Pues sí. ¿Que no aceptó dinero? Pues sí. ¿Que fue a la tierra de Canaán? Pues sí. ¿Verdad? Todo eso sí. Pero ¿qué es lo que realmente le gusta a Dios? La fe. La fe. Dile. La fe. Lo que es lo que Dios se asombra, lo que más quiere que nosotros tengamos es la fe, que es la motivación para actuar, para obedecer. La fe. Dios mira la fe, no mira la obra, mira la fe. Porque todo esto creyó, aquí no hizo nada, nomás dice la palabra creyó. ¿Cómo sabemos que creyó? ¿Quién sabe? Dios sabe que creyó. ¿Verdad? Ya ha estado mostrando su fe porque lo que está haciendo, ¿verdad? Y eso es lo que le fue contado por justicia. Tan importante es la fe, ¿verdad? Ahora, no es porque dijo yo creo, Señor, porque mucha gente dice yo creo, ¿verdad? Tú le preguntas a cualquier ser humano ahí en la calle, ¿tú crees que en Dios? Sí. ¿Crees en Cristo? También, ¿verdad? Etcétera. Pero realmente no creen, ¿verdad? Porque el fruto de la fe es la obra, ¿no? La obra, y eso lo vamos a ver ya después, pero aquí se ve claramente, ¿verdad? El Señor reconoció por justicia. Y entonces, cuando Dios está contento con alguien, ¿qué hace con ellos? ¿Saben qué hace? Le muestra el futuro otra vez. O sea, Dios es un Dios de promesas. Y a las promesas se las va a hacer al que las va a creer. Si no crees en ellas, no vas a hacerlo. ¿Verdad? Si no, tú crees que hay un cielo. No, yo realmente nunca he visto a nadie que vaya al cielo. Yo nomás he visto que la gente vive aquí, se muere y los meten en una caja de pino, los meten debajo de la tierra, o los queman. Entonces, ¿no crees en el cielo? No hay nada después de eso. Pues entonces está difícil, ¿verdad? No hay fe. Entonces, le dijo, yo soy el Señor que te saqué de Ur de los Caldeos, ¿verdad? Y te daré esta tierra para que la poseas. ¿Ok? Está asombrado de su fe. Y uno diría que porque ella tiene fe, Abraham iba a decir, ay, pues muchas gracias, Dios. Adelante, ¿qué quieres que yo haga? Pero no dijo eso, ¿no? ¿Qué dijo? Ay, Señor Dios, ¿cómo voy a saber que sí la voy a poseer? ¿Cómo voy a saber que me vas a dar todo eso? A ver, o sea, ¿qué estaba haciendo? Estaba dudando, hermano, estaba dudando. El padre de la fe estaba dudando, hermanos. Tenía que aprender. ¿Cómo voy a saber?
¿Alguno de nosotros ha dudado todavía? ¿Todavía a este nivel de nuestra vida estamos dudando? A cada rato. A cada rato. ¿Verdad? A cada rato estamos dudando. ¿Cómo puedo saber que la poseeré? Y entonces el Señor le dijo y montara un sacrificio, hiciera un holocausto. Tráeme estos animales, tráeme estas tórtolas, tráeme estos pichones. Entonces él las trajo, las cortó por la mitad, excepto los pichones, las aves. Pero quiero que se fijen en lo que está pasando. Está haciendo lo que Dios le dice, pero mientras él está preparando el sacrificio, ¿qué es el inconveniente que sale ahí? Que vienen unas aves y empiezan a echar a perder la cosa. Bueno, antes de seguir adelante, me fijé ahorita que Alex tiene la mano levantada. Que interrumpa. Voy a parar aquí un momentico de hacer rayas. Sí, a mí cuando estaba estudiando, bueno, todavía, las mujeres de la Biblia, Jesús se sorprendió porque, bueno, Jesús no que se sorprendió, sino que él admiró la fe de muchos que no eran su pueblo. Y la mujer cananea de Mateo 15, del 21 al 28, que le dijo Jesús, no, pero es que yo he venido a los judíos, ¿verdad? Y ella dice, Señor, pero aunque sean las migajas, caen de la mesa. Y entonces Jesús les dice, me sorprende, de verdad que es impresionante su fe. Y hemos visto que cuando los tiempos de Jesús, quienes le impresionaron por su fe no eran judíos, sino eran personas de pueblos paganos. Entonces, eso también a mí me hace pensar porque el vino fue a los judíos y se dio más que todo fue a judíos, pero fueron muchos los paganos que mostraron una fe mayor. Quería decir eso, gracias. Ok. Gracias, Alex. Entonces, vemos que está tratando de hacer un holocausto para el Señor, pero hay interferencia, ¿se fijaron? O sea que es bonito que nos muestra la parte difícil de hacer las cosas para Dios. No es tan fácil, porque mata a esos animales y sí nos podemos pensar, ¿no? Que cortas un animal a la mitad, está desangrándose por ahí, por todos lados, y quieren venir los moscos, los zancudos, los otras aves, toda clase de cosas que van a venir ahí a molestar, quizá algunos perros y gatos y quién sabe cuántos más, ¿verdad? Pero sí vemos que hay una interferencia y es parte de lo que Dios quiere que Él sepa. Y quiero que entendamos eso, porque la profecía que le va a dar no es pura bonita. Cuando nosotros queremos hacer las cosas para Dios, hay gente que nos está interponiéndose e interrumpiéndonos para hacer las cosas de Dios, ¿o no? Cada momento que tú tienes, el momento que tú dices, bueno, ahorita me voy a sentar a estudiar la Biblia para preparar la lección, suena el teléfono, suena el celular y tienes que darte la vuelta así. Entonces, dejas eso, empiezas a seguir estudiando y te llama tu mujer o tu marido y te dice, dame esto, tráeme aquello, saca la basura, lo que sea. La interrupción está constante y en todas las cosas que quiere uno hacer para las cosas de Dios, hay interferencia. Y lo que me está diciendo Dios aquí, quiero que entendamos eso, es que el futuro no es puro rosas, puro bonito, sino al contrario, el futuro está bien complicado, bien complicado. Le mostraré, le dijo Ananías, Dios a Ananías, ¿verdad? Lo que tiene que sufrir por mi causa, le dijo Ananías, lo que cuando estaba llamándole a Saulo para que fuera convertido y bautizado para que hiciera su trabajo. El Señor no vino aquí a pasarla bien. El Señor Jesús, cuando mandó a los 12 y a los 70, ¿qué les dijo? Los van a meter en la cárcel, los van a matar, los van a condenar, se van a burlar de ustedes, les van a quitar
Les van a hacer toda clase de daños. ¿O no? Los apóstoles, ¿cómo murieron algunos de ellos? ¿Dónde la pasaron? ¿Dónde pasó la mayor parte de su ministerio el apóstol Pablo? Y así sucesivamente, con todo lo que estamos haciendo. No son puras bellezas, sino al contrario, muchas tristezas. El hermano Alexander nos hablaba del dolor de la división, en fin, que han sentido. En todos hemos sentido esos problemas, en todos lados. Siempre hay esa clase. Y quiero que entiendan eso, porque eso es lo que está pasando, ¿verdad? Está haciendo su sacrificio para que sepa lo que Dios le está prometiendo, ¿verdad? Dios le está prometiendo todo lo que va a hacer ahí y le va a decir al final, después del sacrificio, le va a confirmar, saltándonos al versículo 18, en aquel día el Señor hizo pacto con Abraham diciendo, a tu descendencia he dado esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río de Éufrates, la tierra de los fulano, 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 fulano y fulano, ¿ok? O sea, le va a decir, sí, te lo voy a dar. Pero ¿qué es lo que le dice en medio? Versículo 12, a la puesta del sol un profundo sueño cayó sobre Abraham. El terror de una gran oscuridad cayó sobre él. O sea, no es cosa bonita, ¿verdad? Es cuando vemos una película de terror que de repente la música en vez de ser muy bonita, viene lo duro. Ahorita va a salir el malo, el diablo, y va a salir con su lanza y va a empezar la masacre y a matar a la gente, etcétera. Exactamente eso dice. Y Dios dijo a Abraham, ten por cierto que tus descendientes serán extranjeros en una tierra que no es suya, donde serán esclavizados y oprimidos durante 400 años. Fíjate todo lo que le va a pasar. Aquí te voy a dar la tierra prometida, pero ¿sabes qué? Después eso va a pasar. Pero yo también juzgaré a la nación a la cual servirán y después saldrán de ahí con grandes riquezas. O sea, sube y baja, y sube y baja, sube y baja. Tú irás a tus padres en paz y serás sepultado a buena vejez. Hermano Henry es sube y baja, ¿verdad? Hoy está aquí sentado con nosotros estudiando, al ratito se va para el hospital, mañana está otra vez estudiando con nosotros, después de la tarde va al hospital. ¿Sí o no? Así la estamos pasando, ¿verdad? Un día estamos bien, otro día estamos mal. Un día caen los pescados, otro día no caen, ¿verdad? Un día pescamos hombres, un día no hay nada. Nadie nos escucha, no nos dejan entrar y así es la situación. Siempre sube y baja. Y lo que nos está diciendo es eso, ¿verdad? Nos es concedido no solamente creer en Él, sino sufrir por Él. El sufrimiento está ahí. Hermano, Sí, dígame. yo creo que al final, hermano, todo va dependiendo de fe y confianza que nosotros tengamos en el Señor. Si usted vemos ahí en ese, cuando dice los oprimirán como esclavos durante 400 años, o sea, prácticamente le está dando una sentencia, pero de lo que iban a pasar con los egipcios. Entonces, cualquier dificultad que nosotros tengamos, que eso no tiene que espantarnos, porque al final es momentáneo lo que pueda suceder. Lo que pasa es que el problema es que cuando vemos desde el punto de vista humano, se hace una eternidad. Pero ahí les dice que les va a ir bien al final. Y eso nosotros tenemos que tenerlo también en nuestra mente, ¿va? Si eso es como que es una repetición, hoy hay dificultad, la vamos a pasar y después de la tormenta viene la calma. Yo creo que eso es un desarrollo que nosotros tenemos que tener, lo que el cristianismo al final no es fácil, pero que al final, ahí tenemos la recompensa, porque Dios dice que no se queda, no es en vano. Todo lo que hagamos tiene su fruto. Amén. Amén. Amén, amén. Entonces, ese sub y baja, aquí está, ¿verdad? El versículo 16 dice, en la cuarta generación, fíjate, cuarta generación, ellos regresarán acá, porque hasta entonces no habrá llegado a su colmo la inequidad de los amorreos. Y sucedió que cuando salió el sol ya se había puesto, cuando el sol ya se había puesto, hubo tensas tinieblas y apareció un horno humeante y una antorcha de fuego que pasó
por entre las mitades de los animales, ¿verdad? Todo eso se vio, todo eso lo vio Abraham. En aquel día el Señor hizo un pacto con Abraham diciendo: a tu descendencia he dado esta tierra. Y le dice lo bueno que se pasar. Es interesante que nosotros veamos eso. Esa figura de un sacrificio donde los animales son partidos por la mitad solamente aparece una vez más en Jeremías. Y es la misma situación, es la profecía que le hace Jeremías a Sedequías antes de la destrucción de Jerusalén, en el momento en que los babilonios van a tomar, es el último rey, ¿verdad? Que van a tomar Israel y la van a llevar cautiva, va a ser todo destrozado. Y otra vez está lo de los animales. ¿La quieren leer? Jeremías. ¿Sí? Vamos a Jeremías. Capítulo 33 y 34. A ver, Alex, ¿va a ser arte o va a leer? Jeremías. ¿Qué? Jeremías 34. Ya va. Ajá. Jeremías Okay. 34. Aquí Okay. estoy. En Jeremías 34, ¿cuánto? Bueno, aquí antes de empezar, vamos a empezar en el versículo 8. ¿Ok? Y vamos a leer hasta el final del capítulo, solamente para darnos una idea. Pero esta es la Hasta el época, 22. quiero que sepan, Perfecto. creo que sepan que esto es cuando Israel va a ser ya tomada cautiva por su pecado de idolatría por los 70 años, ¿verdad? Y eso es lo que está pasando. Sedequías es uno de los últimos reyes, sino el último rey de Israel, de Judá. Y eso es cuando va a tomar lugar lo que está pasando. Y otra vez pasa lo que pasa aquí. Vamos a leer. ¿Ok? Capítulo 34 de Jeremías, versículo 8, violación del pacto Versículo de 6, versículo 6, empieza con el 6. Ah, bueno, Sí. perfecto. Capítulo 34, versículo 6. Y habló el profeta Jeremías Sedequías, rey de Judá, todas estas palabras en Jerusalén. Y el ejército del rey de Babilonia peleaba contra Jerusalén y contra todas las ciudades de Judá que habían quedado, contra Laquis y contra Seca, porque de las ciudades fortificadas de Judá estas habían quedado. Palabra de Jehová que vino a Jeremías después que Sedequías hizo pacto con todo el pueblo en Jerusalén para promulgarles libertad. Que cada uno dejase libre a su siervo y a su sierva, hebreo y hebrea, que ninguno usase a los judíos, sus hermanos, como siervos. Y cuando oyeron todos los príncipes y todo el pueblo que había convenido en el pacto de dejar libre a cada uno a su siervo y cada uno a su sierva, que ninguno los usase más como siervos, obedecieron y los dejaron. Pero después se arrepintieron e hicieron volver a los siervos y a las siervas que habían dejado libres y los sujetaron como siervos y siervas. Vino pues palabra de Jehová a Jeremías diciendo: así dice Jehová, Dios de Israel, yo hice pacto con vuestros padres el día que los saqué de tierra de Egipto, de casa de servidumbre, diciendo: al cabo de 7 años dejará cada uno a su hermano hebreo que le fuere vendido, le servirá 6 años y lo enviará libre. Pero vuestros padres no me oyeron ni inclinaron su oído. Y vosotros habéis hoy convertido y hecho lo recto delante de mis ojos, anunciando cada uno libertad a su prójimo. Y habéis hecho pacto en mi presencia en la casa en la cual he invocado mi nombre. Pero habéis vuelto y profanado mi nombre, y habéis vuelto a tomar a cada uno a su siervo y a cada uno a su sierva, que habías dejado libre a su voluntad, y lo habéis sujetado para que os sean siervos y siervas. Por tanto, así ha dicho Jehová: vosotros no me habéis oído para promulgar cada uno libertad a su hermano y cada uno a su compañero. He aquí que yo promulgo libertad, dice Jehová, a la espada y a la pestilencia y al hambre, y os pondré como afrenta ante todos sus reinos de la tierra, y entregaré a los hombres que traspasaron mi pacto,
que no han llevado a efecto las palabras del pacto que celebraron en mi presencia, dividiendo en dos partes el becerro y pasando por medio de ella. A los príncipes de Judá y a los príncipes de Jerusalén, a los oficiales y a los sacerdotes y a todo el pueblo de la tierra que pasaron entre las partes del becerro. Los entregaré en manos de sus enemigos y en manos de los que buscan su vida, y sus cuerpos muertos serán comidas de aves del cielo y de las bestias de la tierra. Y a Sedequías, rey de Judá, y a sus príncipes los entregaré en manos de sus enemigos y en manos de los que buscan su vida y en manos del ejército del rey de Babilonia, que se ha ido de vosotros, que se ha ido de vosotros. He aquí mandaré yo, dice Jehová, y los haré volver a esta ciudad y pelearán contra ella y la tomarán y la quemarán con fuego, y reduciré a soledad las ciudades de Judá hasta no quedar morador. Amén. Amén. Otra vez, ¿verdad que vemos las subidas y las bajadas, las subidas y las bajadas? Y se refiere a este sacrificio que hizo Abraham en aquel entonces. Hace referencia a este sacrificio para enseñarnos lo que está pasando. Cómo el pueblo de Dios iba a desobedecer. Iba a desobedecer por falta de fe, ¿verdad? Por su incredulidad, por su desobediencia. Hebreos capítulo 3 y 4 nos va a contar claramente todo lo que pasó con ellos por eso, por su desobediencia y por su incredulidad. Esas dos cosas van junto con pegado, ¿verdad? Amén. Comentarios, preguntas. Manuel Alejandro Castelaín Freites. Amén, hermanito. Me llama mucho la atención que cuando existe ese pacto de Dios con sacrificio de animales que son cortados en pedazos, y en Jeremías dice, así le ocurrirá a aquellos que rompen mi pacto. Los partiré. Qué tremendo. Tremendo presagio, ¿no? Y lo hacemos, cada rato lo hacemos. Le confesamos que Cristo es mi Señor. Esa es la confesión que sella nuestro futuro. Y lo reímos de eso. Compramos carro, casa, vamos para allá, para acá, sin contar con Dios para nada. Él no es nuestro Señor. Él pinta algo, pero no es el Señor. Nosotros tenemos que tener cuidado cuando vamos a confesar a Cristo, que no lo confesamos en vanamente. Me hiciste acordar, Henry, del pasaje de Hebreos, que horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. O sea, el que tuviera tener por inmunda la sangre del cordero. Exacto. Amén, amén. Amén. Pregunta entonces, ¿cuándo se cumple la profecía? Ahorita vamos para allá, vamos a Apocalipsis. Hasta allá tenemos que ir porque todo lo que va a pasar en medio está desde aquí. Aquí es donde se va a cumplir en realidad. Apocalipsis capítulo 4 y capítulo 5, ¿verdad? Eso es cuando se cumple ya. Entonces, ¿dónde queda? Apocalipsis 4, versículo 5. Bueno, vamos a... Vamos a leer mejor el 5. Vamos a leer el 5. Capítulo 5. Sí, vamos a leer el 5 desde el versículo 1, ¿ok? Hasta todo el 5. Luego vamos a ver un pedacito del 7, pero vamos a ver primero el 5. Leo. Lea. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera,
sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llore. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré, y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes, y en el medio de los ancianos, estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero. Todos tenían arpa y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir su sello, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré, y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes, y de los ancianos, y su número eran millones de millones, que decía a gran voz: el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo criado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y en todas las cosas que ello hay, oí decir al que está sentado en el trono y al cordero: sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder de los siglos por los siglos. Los 4 seres vivientes decían: amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre su rostro y adoraban al que vive por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Y el capítulo 7, versículos 9 al 11. Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas con palmas en las manos. Y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se prostraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios. Amén. ¿Valdrá la pena esperar? Amén. ¿Valdrá la pena considerar que Él es nuestro escudo? ¿Valdrá la pena no temer? ¿Valdrá la pena no ser cobardes? ¿Valdrá la pena no buscar la riqueza aquí en el mundo? ¿Preguntas, comentarios? Antes de terminar. Muchas gracias por su presencia y su atención. ¿Quién dice? Miller ha estado calladito. Sí, calladito. Henry, Alexander. Amén, varón. Hay algo que estaba meditando mientras la hermana leía
entre Jeremías y Apocalipsis, ¿no? Que hay muchos años de diferencia allí, muchos miles de años. Y me llama la atención que a veces nosotros vemos el defecto, ¿no? de Abraham, ¿no? Que es lo que más nos sobresalta, pero qué bonito es el corazón de un hombre cuando se va encaminando al Señor. Y espero que nosotros tengamos esa oportunidad de poder mirar atrás y en nuestras propias vidas y ver que nuestros corazones se están encaminando al Señor. Yo pienso que estos estudios son muy importantes por ello. ¿Algo más que añadir, hermanito Roberto Miranda? Las lecciones de ustedes son los que pueden decir. Preguntas, amados hermanos, comentarios, hermanitos. Hermano Henry. A mí me gusta como lee la hermana, porque cuando ella lee, le pone emoción. No es solamente leerlo seco, pero leerlo con emoción. Me gusta mucho cómo lo lee. Amén. Le pone galleta a Henry, se llama eso. Le pone Sí. galleta, dice un hermano del instituto cuando vamos a leer, dice que lean y que le pone galleta. Estoy haciendo unas neuronas, hermano, que me tienen aquí como aburrida, pero le voy a mostrar un poquito. Oh, son galletas. Es un cuadro de neuronas, pero tiene demasiado detalle. Uf, Se muchos ve. detalles. Caray. Hermano Agustín, está calladito Agustín, ¿vale? Va a estar cenando. Sí. Aquí estoy escuchando, hermanos. Ah, está ahí. Se tiró rápido. Estoy despierto, no estoy dormido. Te quedaste dormido. Aprendiendo de los maestros. No son lo que pasa es que estamos viéndolo ya desde el punto de vista de los que ya hemos visto todo esto, ya pasaron muchos años, ¿no? Cuando Claro, Sí. claro. a uno les gusta mucho estudiar y analizar cómo la gente de esa época lo leía, pero nosotros no tenemos ese defecto, tenemos el privilegio de saber el resultado más cerquita, ¿no? Todavía no está el resultado, está más cerquita. Amén. Pero ya está escrito el resultado. ¿Verdad? Ya sabemos que es así, que va a ser así. Así es. El galardón. Nos espera el galardón. Galardón. De Pablo. Y lo mejor es que tenemos lo perfecto. Con eso nosotros no solamente nos conformamos con nuestra salvación, sino que nos duele el corazón por los que están perdidos, pues, y queremos que muchos se conviertan a Cristo, porque yo sé que todos ustedes les tiene que pasar lo mismo que a mí, que le prediquemos a alguien y alguien diga, sí, me quiero bautizar. Wow, eso es, uno se siente tan contento, uno se siente tan feliz, porque sabemos que el gran beneficio que viene para su vida, y cuando perseveran más, wow, más, porque yo he tenido la oportunidad y de verdad le doy gracias a Dios de haberle predicado el evangelio a personas que estaban en mis problemas con los mismos, que andábamos en las mismas andanzas de adicciones y drogas y delincuencia, y hoy ver que son para mí un ejemplo. Wow, yo digo, Dios mío, qué bueno, porque sí tengo hermanas que les prediqué el evangelio y las veo que para mí son un ejemplo a seguir, a pesar de que son mis hijas espirituales. Eso me causa a mí demasiada alegría. Cierto. Sí, es Una satisfacción ver que uno predica y hay fruto. Y es una tristeza cuando uno predica y después nadie como que no se interesa después.
uno se siente mal. Yo me siento mal. Cuando yo hablo de Cristo y veo que la gente no, como que no le interesa, no sé, no se importa. Y me siento así como, me da como un sentimiento, un dolor muy grande en el corazón. Tiene que decirle, al revés, tiene que decirle, yo vi una película aquellos días increíble, donde un hombre murió por todo el pueblo. No, ¿cómo se llama la película? Se llama La Biblia. Por ahí de todo en la Biblia. Sí. Pero bueno. Amén. Pero igualito hay que seguir sembrando. No siembra la semilla, no. Sí, señor, hay que esparcir la semilla. Es el trabajo de uno. Yes. Amén, hermanitos. Amén, amén. ¿Algo más que añadir, hermanos? Hermanito Roberto. Tranquilos, muchas gracias otra vez. Amén. Bueno, Por favor de Dios, la próxima semana, pues, capítulo 16. Amén, hermanitos.